Bueno, ya hicimos un repaso, un reconocimiento de los elementos de la comunicación y ahora vamos a hablar del tema número 2 que vamos a repasar, que son los planos del lenguaje. Ahí tienes, por ejemplo, una estructura piramidal y te piden ahí que definas cada concepto elemental del lenguaje o de los planos del lenguaje. Y hay una diferencia inmediata entre estos dos conceptos, entre lo que es replana y lo que es jerga, ¿no es cierto? ¿A qué llamamos replana o a qué le llamamos replana como tal? Llamamos replana, ¿no es cierto? O llamamos así al lenguaje especial del AMPA, o sea, el lenguaje delincuencial, el lenguaje barrial, ¿correcto? Caracterizado por los recursos metafóricos. Por ejemplo, ¿no es cierto? La palabra tombo es una palabra que caracteriza a la jerga criolla hablada en el Perú. Pero, ¿qué significa tombo, no? Tombo hace referencia al policía, pero muchas personas no saben por qué la palabra tombo tiene una conducta metafórica. Y es que en el siglo XIX, ustedes saben que la Policía Nacional del Perú no siempre tuvo esta misma prestancia organizacional. Entonces existía, ¿no es cierto?, la Guardia Civil y la Guardia Republicana. La Guardia Republicana era aquella que se encargaba, ¿no es cierto?, de las funciones de apresar a los delincuentes y llevarlos al calabozo. A partir de eso se establece la palabra tombo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? No entiendo hasta ahora. Ya, la Guardia Republicana, quien capturaba a los delincuentes, perfecto. Pero ¿por qué la gente empezó a decir tombo? ¿Por qué, chicos? Porque el uniforme característico de la Guardia Republicana era un uniforme que utilizaba 3 botones en el pecho. Entonces, ¿no es cierto?, para identificar y para de alguna manera los delincuentes escabullirse de la justicia o de la policía en este caso, no le llamaban y no decían, ahí viene la policía, sino ahí viene el tombo, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque tombo al revés significa botón, ¿no es cierto? Y era por la característica que tenían estos policías, ¿no? Por los 3 botones que utilizaban en su indumentaria, ¿correcto? Y así se puede explicar otras jergas, ¿no es cierto?, peruanas, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben de dónde proviene la palabra causa, ¿no? La palabra causa que ustedes utilizan, por ejemplo, para llevar a su amigo, su chochera, ¿no es cierto?, tiene que ver con ¿qué cosa? Con la causa, ¿no es cierto?, o con el motivo por el cual se inicia la guerra con Chile, ¿no? Muchas personas, ¿no es cierto?, luchan en esta guerra y algunos escolares van a luchar en esta guerra, sobre todo algunos escolares del Colegio Guadalupe, por ejemplo, en la guerra, digamos, en la batalla de San Juan de Miraflores. ¿Y por qué, no es cierto?, van a llamarse causa? Primero por la causa libertadora, por ejemplo. Punto número 2, porque eran chicos que pertenecían a un mismo colegio, ¿no es cierto? Y punto número 3, porque en ese tiempo lo único que comían los militares, ¿no es cierto?, que llevaban largas horas, ¿no?, digamos, en batalla, era papa y atún, ¿no es cierto? De esta mezcla de la papa y el atún sale el platillo causa, por ejemplo. Pero también causa significa amigo, cochera, causita, ¿no?, como ustedes dicen. Entonces ahí está, ¿no? La replana que tiene una manifestación o recursos metafóricos, ¿no?, para dar esas explicaciones. Ya que viene la diferencia entre replana y jerga. Porque, por ejemplo, muchas personas dicen, profe, está hablando jergas. No, ellos hablan replana. Profesor, ¿y qué es la jerga? Vocabulario léxico que emplea un determinado grupo social y profesional, por si acaso. ¿Correcto? Profesor, en este caso, por ejemplo, patología y hematoma, no lo voy a aplicar yo como profesor, ¿no es cierto?, a no ser que esté enseñando el curso de razonamiento verbal. Tampoco lo voy a, o sea, una persona que está jugando, de repente, no sé, que de repente está encargado de un supermercado, no va a hablar de patología o de hematoma. Esto se habla en el campo de la medicina, ¿no es cierto? O sea que ellos utilizan ciertos conceptos o ciertas palabras, ¿no es cierto?, y entonces a este tipo de palabras le llamamos jerga, ¿no es cierto? Estamos hablando de una jerga profesional. Y dialecto no es otra cosa que la variación geográfica o regional de una lengua. Por ejemplo, ¿no?, si tengo acá niño, ¿no es cierto?, el concepto, ¿no es cierto?, es un infante, ¿no? Pero si hablo del Perú, niño se le dice chibolo, ¿no es cierto?, en Venezuela se le dice chamo, y en Argentina se le dice pibe. ¿Para qué? Para representar el mismo
mismo concepto, ¿no? En los tres países se habla español, ¿no es cierto? Se habla el castellano americano, pero cada país utiliza los conceptos originarios o propios, ¿no? A eso se le llama dialecto. ¿Correcto, chicos? Bueno, ahora vamos a analizar el concepto, o estos tres conceptos que son importantes, porque a partir de estos tres conceptos se origina ¿qué cosa? Se fundamenta ¿qué cosa? Los planos del lenguaje como tal. ¿Qué cosa es lenguaje, chicos? El lenguaje es la facultad exclusivamente humana, ¿correcto? Por eso es que cuando hablamos de la comunicación, hablamos de la comunicación humana y no humana, ¿correcto? El lenguaje es la facultad exclusivamente humana, caracterizada por el uso intencional de los signos. Además, el lenguaje que utilizamos es articulado, ¿correcto? ¿Y por qué es articulado, chicos? Porque se subdivide en lo que sería la lengua y el habla, ¿correcto? La lengua psíquica, el habla psicofísica, ¿correcto? ¿Qué sería la lengua? La lengua es un conjunto de signos verbales que está debidamente estructurado y sistematizado por una comunidad humana. A esa comunidad se le conoce como comunidad lingüística, ¿correcto? Es una comunidad lingüística porque todos llevan a la lengua a una condición convencional, ¿no es cierto? Todo el mundo determina el uso de sus caracteres lingüísticos para hacer referencia a elementos, a objetos, a formas determinadas, ¿correcto? Ahora, habla, ¿correcto?, es la materialización de esta lengua, considerado también como un fenómeno físico y concreto que se realiza en la pronunciación. A través del habla podemos determinar ciertos usos de la propia lengua. Por ejemplo, en un nivel, mira, por acá en un nivel subestándar, ¿correcto? También podemos hablar de un nivel estándar, ¿correcto? Y también podemos hablar de un nivel superestándar, ¿correcto? Ahí está. Estándar, subestándar y superestándar, ¿correcto? Profesor, ¿y por qué se les llama o por qué se hace referencia, ¿no es cierto?, a estos niveles? Por ejemplo, porque es importante recordarles, chicos, que el nivel estándar es el nivel que corporalmente debemos hablar para poder comunicarnos y entendernos. El nivel subestándar es el nivel donde se utiliza el lenguaje como una red plana, ¿no es cierto?, como un lenguaje delincuencial, y el superestándar es un lenguaje pues mucho más culto, mucho más técnico, ¿no? Sobre todo eso lo utilizan pues los escritores, ¿no?, literatos, poetas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el habla también puede dividirse a partir de ¿qué? A partir de su uso. Lo mismo que el lenguaje y sus tipos, por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes saben que existen dos tipos de lenguaje: lenguaje articulado y lenguaje no articulado, ¿correcto? ¿A qué le llamo yo el lenguaje articulado, chicos? Se le llama así, ¿no es cierto?, a este lenguaje que está constituido por un conjunto de símbolos fonéticos. Hay que recordar que la lengua es doblemente articulada. ¿Y por qué es doblemente articulada? Porque la palabra se puede dividir en grafemas, ¿no es cierto?, y en fonemas. Y también se puede dividir morfológicamente y fonológicamente. Morfológicamente quiere decir que la palabra se puede dividir en morfemas, o sea, en unidades mínimas de significado, y en fonemas porque hay unidades mínimas abstractas de sonido, ¿correcto? Además, el lenguaje articulado puede ser oral, puede ser escrito y puede ser señalativo, ¿no es cierto? En algunos casos vamos a notar también que esto puede ser expresivo, ¿no es cierto?, o puede ser sentimental de repente, ¿no? Y el lenguaje no articulado es el que se hace por otros medios que no son las palabras. Por ejemplo, cuando movemos la cabeza de un lugar a otro para decir que no, por ejemplo. Pero sería un lenguaje no articulado.
Entonces hemos visto pues los planos del lenguaje y dentro de esos planos del lenguaje los conceptos de lengua, habla, lenguaje, replana, jerga y dialecto. Y en este caso los tipos de lenguaje articulado y no articulado, ¿correcto? Entonces yo espero que de alguna manera esos conceptos te hayan servido para que completes tu estructura piramidal ahí en tu práctica o en tu separata. ¿Correcto, chicos? Muy bien.